Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. ¡Ya comenzamos! Muy buenos días, amigos de Acústica Agronegocios. Qué bueno que están con nosotros en este programa dedicado a los productores y productoras, aquellos que están involucrados directamente en el aprovechamiento sustentable de los recursos que nos da la naturaleza, tanto vegetales como animales, por supuesto, sin estar peleados ni en desacuerdo. Aquellos que ven estas empresas como un negocio que les puede dejar ganancias importantes. Para todos ustedes siempre vamos a tener información. Les saluda José Luis Reyes y como cada mañana saludo a Daniel Meiners, mi compañero en la conducción. ¿Cómo estás, Daniel? José Luis, muy contento de estar una vez más aquí con nuestros amigos de Acústica Agronegocios, recordándoles, como bien sabes, que nos pueden sintonizar en el 1150 de amplitud modulada aquí en la Ciudad de México y su zona conurbada, en la Ciudad de México en 1150, en Guadalajara en el 1120 y a lo largo y ancho de nuestra querida República Mexicana en más de 20 estaciones, tanto en amplitud modulada como en frecuencia modulada. Aquí abajito estarán apareciendo los lugares en donde ustedes nos pueden sintonizar según la zona de nuestra república en la que se encuentren. Saludos a todos nuestros amigos de Veracruz, de Tantoyuca, de Sinaloa, de Guasave, donde nos escuchan y nos ven. En televisión abierta estamos en la cadena hermana de Albavisión, en el sur-sureste de nuestra república y por supuesto en todas las redes sociales, en todas ellas como Acústica Agronegocios, en donde sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias y sus recomendaciones serán siempre, siempre bienvenidas. Y aquí en Acústica Agronegocios estamos todos de acuerdo en que la incorporación de tecnología para la producción de alimentos, para la protección del ambiente, pues es una realidad que ya llegó para quedarse. Cada día que pasa nos sorprendemos con los avances tecnológicos que en materia de equipamiento hay para mejorar la producción y, reitero, para ayudar a la conservación del medio ambiente. Esto es en parte el tema que nos ocupa. Vamos a platicar con el ingeniero Ramón Guadarrama León, él es egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, porque vamos a hablar del uso de drones, pero un uso muy específico para estos aparatos que han venido a revolucionar, entre otros aspectos, la fotografía, por ejemplo, en ecología, en agricultura, están muy relacionados con la fertilización y con la detección de plagas y enfermedades. Pero en este caso, ¿para qué sirven los drones? En el caso de los árboles que integran la zona de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca que comparten los estados de Michoacán y el Estado de México. Ingeniero Guadarrama León, muy buenos días, Ramón. Gracias por tomar nuestra llamada. Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenos días. Y Daniel, pues un gusto estar aquí con ustedes. Y pues gracias por la invitación. Gracias, Ramón. ¿Cómo podemos entender para qué sirven los drones y cuál es la relación que tienen con la conservación de esta importante zona de reserva de la biosfera en los estados de México y Michoacán? Sí, mire, pues antes que todo aquí obviamente este trabajo que realicé, pues fue parte como de mi trabajo de investigación para mi titulación, ¿no? Y pues aquí señalar que también es parte de un proyecto pues muy importante que se está desarrollando, encabezado por el maestro José Luis Gallardo Salazar, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y pues en colaboración con ellos, con la Universidad Michoacana y profesores también de la Universidad Autónoma Chapingo, pues fue que se realizó este trabajo. Y bueno, este trabajo se realizó en lo que fue la propiedad federal, 25 hectáreas, también dentro de la zona de núcleo de la reserva de la biosfera mariposa monarca. Y básicamente, pues es una parte, como les comentaba, de un proyecto pues mucho más integral en el que tuvimos la oportunidad de participar, que está enfocado pues en poder, como ustedes lo mencionan, utilizar estas herramientas tecnológicas para poder detectar algunos indicios de desvitalización y por consiguiente de algún tipo de alerta temprana para la atención de plagas y enfermedades forestales. Entonces, lo que hicimos básicamente, la aplicación que le dimos en este trabajo fue el poder utilizar estas herramientas
para comprobar si había una relación y si servía, si era efectivo realizar, qué tan efectivo era la identificación de una desvitalización, de un estrés, de un arbolado en campo con lo que detectaba el dron, ¿no? Es básicamente en lo que se enfocó este trabajo y bueno, pues sí tuvimos resultados bastante, pues alentadores en el sentido de que nosotros en el recorrido de campo notamos ciertos grados de estrés en la vegetación que también fueron reconocidos por el dron en este caso, ¿no? Interesante, interesante, Ramón. ¿De qué herramientas tecnológicas se vale el dron? Concretamente, ¿qué es lo que mide para identificar esta situación de estrés en los árboles? Y, bueno, también la situación que tiene que ver con plagas y enfermedades. Sí, pues básicamente nosotros utilizamos dos sensores. Pues como ustedes saben y también como lo mencionaron al inicio, hay diferentes aplicaciones para los drones, ¿no? Hay diferentes sensores con los que se pueden equipar. En este caso, lo que nosotros utilizamos fue la información, unas cámara multiespectral que tiene infrarrojo cercano y aparte de la banda RGB, que es el rojo, verde y azul, y en base a esa cámara multiespectral pudimos calcular un índice, que es el índice normalizado de diferencia de vegetación, el NDVI, y ese índice pues es un índice que relaciona pues el contenido en sí de algunos pigmentos, ¿no? En los árboles, y esto también es indicador de un vigor o de una cierta capacidad del árbol de capturar pigmentos, ¿no? De hacer fotosíntesis. Entonces, entre menos ese índice sea menor, el árbol quiere decir que está teniendo pues, un cierto decaimiento, ¿no? En su funcionamiento, en su fisiología. Y también utilizamos un dron con un sensor termal que pues básicamente lo que hace pues es capturar la temperatura superficial, ¿no? Entonces, estos dos indicadores, el NDVI que nos da un indicador del estrés fisiológico, y también el sensor termal que nos da un indicador del grado de transpiración del árbol, de las hojas, son los dos principales sensores con los que pudimos evaluar pues el estrés, ¿no? De la vegetación. Y pues básicamente ahorita no le estamos dando, bueno, en este trabajo como el enfoque a plagas, pero le digo, es un primer también acercamiento, aparte del trabajo que ya se está realizando, como le comentaba, por este grupo de investigadores de la Michoacana. Es un primer acercamiento para poder pues, relacionar, ¿no? En un primer momento, si se puede identificar el estrés y también relacionarlo con los recorridos que hicimos en campo, ¿no? Interesantísimo siempre será el uso de la tecnología para fines de aplicabilidad con la medición de estos índices. ¿Desde cuándo iniciaron a hacer estos ejercicios, estos sobrevuelos con estas cámaras y con esta tecnología? Sí, pues mire, el proyecto de la Universidad Michoacana es un proyecto mucho más largo que tiene pues una duración, bueno, una intención de monitorear por lo menos un año, ¿no? Todo el comportamiento de estos índices, pero en el caso de este estudio, nosotros realizamos los vuelos en el mes de junio del año pasado. Entonces, como ustedes saben, también el año pasado tuvimos una de las sequías más prolongadas y justamente el mes de junio pues fue uno de los meses con mayor sequía, ¿no? Donde se prolongó, de hecho, la sequía que ya empezó a llover, pues a partir de julio. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de hacer los vuelos en ese mes y también el trabajo en campo. Y pues también, pues creo que fue un buen ejercicio, porque justo en ese mes donde hubo una sequía, pues un poco prolongada, logramos detectar este estrés fisiológico del arbolado, ¿no? De junio del año pasado y de esa fecha a hoy, ¿cuántos vuelos han tenido? Esto lo pregunto para tratar de medir un poco el comportamiento de estos indicadores que ustedes están monitoreando. Ujú. Sí, pues como le comento, en ese estudio solo hicimos el vuelo en un mes, y Okay. pues los resultados fueron enfocados a esa temporada, ¿no? Ya. Y ya obviamente con el trabajo que se está haciendo, pues más adelante van a salir pues obviamente ya más resultados con ese comportamiento que usted menciona, pero también pues ahorita está parado un poco por la temporada de la mariposa monarca, ¿no? Que llega Claro. a hibernar en los meses
de noviembre a marzo, a finales, bueno, a principios de noviembre a finales de marzo, y pues obviamente nosotros lo hicimos en junio, y ahorita el trabajo que ellos están haciendo todavía, pues está pues detenido, ¿no? Pero obviamente tiene para continuar, ¿no? Después. Una vez que termine la temporada de la mariposa monarca, porque supongo que se contrapone el vuelo de los drones con la hibernación de la mariposa, ¿no? Sí, claro, no lo hacemos en donde son los sitios de hibernación, o sea, es un área alejada, pero pues igual para respetar también las normas, ¿no? Del área protegida es pues esa precaución también, ¿no? Ingeniero Ramón Guadarrama, ¿por qué es importante medir la pigmentación de los árboles? Dentro del equipo tecnológico que poseen estos drones, miden la intensidad de los colores. Más intenso, supongo, más sano; menos intenso, mayormente estresado. ¿Por qué es importante esta medición? Y háblenos también de la importancia del otro sensor, el sensor térmico. Sí, pues como les comentaba, los árboles, pues en la luz, a través de la fotosíntesis, ¿no? Aprovechan el agua, el dióxido de carbono y la luz solar para hacer su proceso, ¿no? Fisiológico de alimentación. Entonces, si un árbol tiene, por ejemplo, mayor cantidad de follaje, mayor presencia de ramas, una mejor conformación, va a tener pues mayor posibilidades de realizar esos procesos de una mejor manera, ¿no? Y lo de los pigmentos yo lo comentaba en el sentido de que los árboles pues aprovechan pues la luz, algunas ondas, ¿no? de luz del sol, y pues lo que hace él es justamente, como usted lo comenta, estos sensores, pues es poder a través de esta fórmula, de este índice, relacionar con los datos que captura el dron y poder tener el NDVI, y con eso pues conocemos ciertamente de cómo está funcionando, ¿no? La fisiología del árbol, y es un buen indicador que ha sido pues probado por muchos estudios. En el caso del sensor termal, estos datos de temperatura no han sido como muy aplicados, aunque sí han tenido buenos resultados para conocer el estrés fisiológico, y esto pues ha sido principalmente porque el sensor termal pues nos da una indicación de cómo el árbol está realizando sus procesos de transpiración. Entonces, entre menor sea la temperatura de las copas de los árboles, quiere decir que están teniendo mejores procesos de transpiración, ¿no? Y entre más elevada sea su temperatura, quiere decir que estos procesos están siendo disminuidos por una u otra razón, ¿no? Nosotros nos estamos enfocando pues a cuál sea como el motivo de esa disminución o aumento de la declinación o del estrés del árbol, Ramón, pero sí que es Ramón, posible detectarlo. perdón por la interrupción. Tenemos que ir a una pausa. Es momento de escuchar a los patrocinadores de Acústica Agronegocios, y regresando del corte continuamos con este importante tema. Continuamos en Acústica Agronegocios. Continuamos, amigos de Acústica Agronegocios. Y bueno, Daniel, este tema me parece muy, muy relevante. Y en el caso de la producción forestal, ¿Mecatec tendría alguna opción para aquellos que, por ejemplo, están trabajando o tienen interés en especies maderables o en sistemas que tienen que ver con el MIAB, milpa intercalada con árboles frutales? Sin duda, sí, claro, por supuesto que sí, hay alternativas. Básicamente por el tamaño de la maquinaria, ¿no? Cuando tú estás hablando de sistemas agroforestales, estás hablando de espacios relativamente pequeños en donde tractores grandes de 100, 120 caballos de fuerza pues no entran por la copa de los árboles, por las raíces y por diferentes razones. Estos son equipos de dimensiones más pequeñas con potencia necesaria para poder atender estos esquemas forestales maderables y no maderables también, porque la agroforestería va de la mano con la asociación de los cultivos, y ahí hay alternativas también importantes. Entonces, Mecatec siempre tiene una respuesta para las necesidades de cada agroproductor. Y bien, seguimos platicando con el ingeniero Ramón Guadarrama León. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo,
y en unión con egresados y científicos de algunas universidades michoacanas, pues se pusieron a trabajar en la zona de la Reserva de Biosfera de la Mariposa Monarca. Ingeniero Ramón, nos hablabas precisamente del sensor termal, de cómo se mide la transpiración que tiene el árbol. Temperatura más baja, mejor transpiración; temperatura más alta, menor transpiración, perdón. Temperatura más baja, mayor transpiración, suponemos que mayor salud para el árbol; más temperatura, menor transpiración y más estrés para el árbol. ¿Es así? Sí, así es, exactamente la temperatura superficial pues relaciona las tasas de transpiración más altas con temperaturas más bajas y copas más sanas, ¿no? Porque pues la teoría de esto es que la aparición de cualquier enfermedad o cualquier estrés conduce también en el árbol a un cierre de estomas, ¿no? Y eso hace que también pues incremente su temperatura y pues el estrés sea mayor, ¿no? En el arbolado para el caso del sensor termal es lo que detecta. Y pues sí, nosotros identificamos cuatro para el uso de ambos sensores. Incluso trabajamos con un índice que relacionó el NDVI, la temperatura superficial, y básicamente es un índice que se ha utilizado para conocer el contenido de humedad en el suelo, ¿no? Entonces nosotros relacionamos esta información, y ese índice ha sido usado como para, us- para, para aplicaciones con imágenes satelitales, pero nosotros encontramos pues que también tiene un buen uso con información a nivel ya de árboles individuales, ¿no? Porque digamos nosotros la información que obtuvimos del área que estudiamos, pues tomamos una muestra de los árboles, obviamente con una muestra en campo, y esos árboles ubicándolos ya en los mosaicos que nos dio, hicimos una delimitación y pudimos tener la información pues a nivel árbol individual con lo que detectó el dron y con lo que nosotros vimos en campo, ¿no? Utilizamos cuatro categorías de árbol muerto, árbol muy estresado, árbol estresado y de un árbol sano, y pues en base a eso fue que comparamos también la información, ¿no? Y pues sí, le digo, tuvimos resultados muy buenos, y ahí nada más hubo una dificultad de definir un árbol sano que definimos con una coloración verde, un defecto pues en su estructura, en su follaje de menor al 20%, un árbol estresado, un color verde amarillento, con un daño entre el 20 y el 50%, y el muy estresado, un árbol rojizo café ya en porcentajes de 50 y 85%, y el árbol muerto pues un árbol ya completamente pues distinguible, ¿no? Ya blanco, incluso sin algunas de las ramas, sin follaje o incluso ya desprendiéndose la corteza. Entonces aquí, entre todos estos índices que usamos, pudimos encontrar que sí hay diferencias entre un árbol sano, un árbol muy estresado, un árbol ya estadísticamente significativas, y un árbol sano y uno muerto, ¿no? Pero ahí todavía está un reto pues en identificar los sanos de los estresados, porque obviamente también la identificación, especialmente esto lo hicimos en árboles de oyamel, pues es complicada, ¿no? Incluso en campo es complicado identificar este nivel de estrés, pues digamos, entre una y otra categoría, pero tanto en campo como con el dron, entre un árbol sano, muy estresado, un árbol sano, muerto, estos fueron, pues, incluso en uno muy estresado y de uno estresado, ¿no? Pero ya de uno sano y uno estresado sí se dificulta un poco, y pues ahí hay también los retos, ¿no? Que hay que seguir trabajando para poder, pues, hacer cada vez estas herramientas un poco más aplicables y más precisas, ¿no? También. ¿Trabajaron únicamente con oyamel o incluyeron otras especies? Oyamel, básicamente la especie que predomina ya en esa región del área protegida ya es el oyamel, ¿no? Ingeniero, no sé si sea prematuro, entiendo que ahí van a continuar las fases de levantamiento de información tanto en campo como en los drones, y por ende el procesamiento de la misma. Me queda claro que ya hay, digamos, claras unas categorías sobre la salud en base a estos indicadores de los árboles entre muerto, estresado, sano, etcétera, etcétera. Pero estamos ya en condiciones de soltar, aunque sea de manera prematura o preliminar, información sobre el estado de salud del macizo forestal de esa zona, que es a donde supongo se quiere llegar, ¿no? Sí, pues creo que todavía no. O sea, esto es como un primer acercamiento, como les digo,
pues para dar una primera muestra de que sí es posible, de que ya trabajamos en campo y que lo que encuentra el dron con lo que vemos en campo es muy similar, estadísticamente es significativo casi pues en un 80-90%, ¿no? Yo podría decir, pero como le digo, a lo mejor no sería tan viable decir, gracias a esto el bosque se encuentra sano, se encuentra deteriorado, Ujú. porque dependiendo del contexto donde se encuentra el lugar, de algunos fenómenos naturales que hayan, si hay o no manejo, si hay extracción de la madera plagada, si no lo hay, pues obviamente esto va a cambiar, ¿no? Entonces, creo que como acercamiento es una primera muestra importante, pero también no existen como unas líneas bases con la que podamos comparar, ¿no? Al menos con este tipo de información, que podamos decir, pues el NDVI de este bosque hace 10 años estaba así y ahora está así, ¿no? Más bien se está haciendo como ese trabajo y justo es para poder tener esa información y poder hacer pues un motoreo que ya se ha estado haciendo, pero ahora usando cada vez más estas herramientas, ¿no? Ingeniero Ramón, independientemente de que no se puede calificar aún el estado de la masa forestal en la mariposa monarca, en los individuos que ustedes estudiaron, ¿cuáles fueron los factores de estrés que encontraron? ¿Por qué un árbol está sano, está más, menos estresado o por qué de plano ya está muerto? Sí, pues nosotros en campo pudimos ver que algunos árboles sí tienen efectos de plagas, sí hay algunos árboles con esos síntomas, pero pues no es una generalidad, ¿no? Y hay árboles también muertos que obviamente también hay muchos eventos que han sido factor, ¿no? Como algunos fuertes vientos que ha habido, a mí me parece que en 2016, pero pues en realidad no se le puede atribuir a un factor en particular, ¿no? Y pues lo que nosotros estamos examinando es que también la sequía está teniendo un efecto muy importante, si no en la mortalidad, sí en el grado de estrés de los árboles, porque como les comentaba al inicio de la entrevista, este vuelo lo hicimos en el mes de junio, que fue justo uno de los meses más críticos en donde se pudo observar la, la sequía una de las sequías más prolongadas que hemos tenido, ¿no? Incluso, pues creo que en la historia de la humanidad. Ahora, para plantaciones comerciales, este uso de drones, esta tecnología que ustedes están desarrollando en Chapingo y en las universidades michoacanas, ¿tendría vigencia? ¿Se puede usar para pues dedicar comercialmente una plantación? Y claro, que esta explotación sea sustentable. Claro, sí, pues hay aplicaciones, incluso, bueno, como yo les comentaba, hay diferentes tipos de sensores. Nosotros estamos usando un sensor multiespectral y uno termal que es más como para este asunto de ver el vigor, el estado pues incluso se puede decir el estado de salud, de vitalidad del arbolado, que incluso esto puede pues, ser aplicado a cultivos, ¿no? Cultivos tanto de árboles como de especies anuales, ¿no? Como en el caso del maíz, de la avena, etcétera. Pero pues incluso también para aplicaciones ya más como de productividad, de cuantificar volumen, biomasa, pues hay otros sensores que se pueden utilizar como la tecnología LIDAR, ¿no? Que es pues como un escáner que también es aerotransportado o puede ser terrestre y pues eso te ayuda también a medir este volumen, que ya ha tenido algunas aplicaciones como para ver su introducción a como a inventarios forestales y pues por ende ver como evaluar como la productividad, ¿no? Que la productividad en metros cúbicos, ¿no? Hablando en este sentido, alturas, diámetros, biomasa, volumen, pero también la productividad en este sentido del estado del árbol, del vigor, pues también puede ser analizada con estos sensores que usamos en este estudio. Y es que proporciona información prácticamente individuo por individuo, entonces Así es. podrías ya renunciar al uso de extrapolaciones a partir de cuadrantes o de alguna metodología de estas de control, porque esta tecnología te da información a detalle de individuo por individuo. A mí me parece sumamente interesante. De verdad creo que el ejercicio que están realizando, casi como para el levantamiento de una línea base con indicadores muy precisos, puede mostrar información importante años por venir, ¿no, José Luis?
Sí, Ramón, definitivamente. Ahora, todos estos estudios, en cuanto comience a ver resultados, ¿de qué manera mejorarían el hábitat de la mariposa monarca? Bueno, pues de lo que comentaba primero el compañero Daniel, si no me equivoco, Sí, es cierto, o sea, nosotros hicimos, en este caso, como estamos hablando de árboles, pudimos delimitar perfectamente las copas y pudimos extraer información del árbol, justo del árbol que vimos en campo, ese mismo árbol, verlo a través de las imágenes de drones y hacer que coincidan esas informaciones, ¿no? De árbol individual. Y como usted comentaba, también en el caso, por ejemplo, de cultivos puede ser a través de cuadrantes, ¿no? De cuadrantes por áreas de interés. Y de la pregunta que comentaba José Luis, pues también creo que es como les digo, esto es una pequeña parte de un proyecto mucho más grande que se está llevando a cabo por parte de la Universidad Michoacana. Y en este caso hubo esta colaboración para sacar este trabajo que estuvo bajo, pues que dirigió el maestro Gallardo y que yo lo operé y que obtuvimos estos resultados. Pero justo, pues la intención es también poder aplicar estas tecnologías para poder identificar, por ejemplo, áreas de potencial para restauración, como les decía, para poder desarrollar más adelante un sistema de alerta temprana ante las plagas, ¿no? O sea, creo que hay muchas aplicaciones y pues el potencial es ilimitado, también conjuntándolo con otras cosas otros tipos de sensores o incluso la aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Hay mucho campo de acción y pues ahora sí que ahí el límite es la imaginación y pues también un poco a lo mejor el presupuesto, ¿no? Para donde haya para operar también. yo no diría un poco el presupuesto, no es tecnología barata, es tecnología que hoy Ujú. todavía tiene un costo y lo importante es que instituciones académicas como la Michoacana lo están abrazando y subsidiando, porque de otra manera, solo con la iniciativa privada en plantaciones forestales comerciales, en donde esto tiene una aplicación sumamente importante para efectos de volúmenes, producción y productividad. Pues ingeniero Ramón Guadarrama León, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, gracias por esta entrevista, Ramón. Sí, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues que tengan un buen día. Espero que haya sido de Claro utilidad que y sí. también gracias por la plataforma, ¿no? Para dar también difusión a este tipo de proyectos. Y pues igual ahí los resultados ya están, la tesis que realizamos ya está publicada y pues y ya pues igual estamos en comunicación, por ahí se las puedo enviar. Claro que sí. Ramón, muchas gracias. Buen día. Hasta luego, buen día. Hasta Gracias a luego. ustedes. Vamos a una pausa. Continuamos en Acústica Agronegocios. Seguimos adelante, amigos de Acústica Agronegocios. Este programa es patrocinado por Mecatec, tecnología inteligente al servicio de los agroproductores, Daniel. Mecanización inteligente. Mecanización inteligente y Mecatec siempre cerca de ti. Estamos buscando las mejores alternativas para poder realizar vínculos con revistas y con productores líderes en las diferentes partes de nuestro país para cada vez más estar cerca de los productores, de los pequeños y los medianos productores, que en términos porcentuales significan más del 60-70% de la producción de nuestro país, con un potencial de crecimiento mayor que el gran productor, siendo la mecanización un elemento fundamental para poder alcanzar mejores y mayores volúmenes de producción. Mecatec siempre con alternativas inteligentes y adecuadas a las necesidades de los diferentes productores, de las diferentes regiones y de los diferentes estados de climas, etcétera. Y es importante lo que mencionas, Daniel, porque Mecatec se convierte en una alternativa real. Así es que es importante que el mayor número de productores, grandes, pequeños y medianos, en cualquier sector de la actividad agropecuaria en nuestro país, conozcan nuestras propuestas, acérquense, vean, pregunten y tomen una decisión inteligente. Y además, y no es poca cosa, a precios mucho más accesibles, porque estamos hablando de tecnología del tamaño, potencia necesaria a las condiciones del territorio, y nunca vas a poder comparar el precio de un tractor de 20, 14 caballos de fuerza contra el precio de un tractor
de 100, 120, 25 caballos de fuerza. Y bien, continuamos adelante con nuestro programa y siempre es interesante de hablar de aspectos económicos que tienen que ver con la producción agropecuaria a nivel República Mexicana, a nivel Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde tenemos a nuestros principales socios comerciales y también la actividad agropecuaria del mundo se refleja en México, y si no, bueno, pues ahí está la crisis de los fertilizantes en Ucrania, la crisis de la falta de contenedores para el transporte de granos. En fin, México es un país que es potencia agroalimentaria y por supuesto estamos interconectados. Así es que vamos a platicar con el doctor Alberto Uque Hernández. Él es presidente de la Federación de Colegios de Agrónomos de la República Mexicana, sobre varios temas. Vamos a hablar del cierre de la balanza agroalimentaria de granos. México importa y exporta y consume una cantidad importante de granos. Vamos a hablar de la cotización del peso frente a otras monedas y su relación con el ingreso de los productores, expectativas de siembra y otros aspectos. ¿Cómo estás, Alberto? Nos da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Daniel y José Luis. Aquí pues tratando de procesar la información del cierre del ciclo del año fiscal 2023, de cómo cerramos en cuanto al mercado de los granos. Y sí, Alberto. Si me permites, sí, adelante. Si me permites comentarte un poquito el contexto de lo que está sucediendo. La complejidad de la economía y de la economía agrícola en particular es que está relacionado con toda una suerte de eventos, tanto de carácter agroclimático, de riesgos, de geopolítica. Recordaremos que cuando el problema que se ha generado en Ucrania, pues generó la crisis de los fertilizantes, la crisis de los granos, pero también tiene que ver con cuestiones exclusivamente de política monetaria, como el hecho de que tengamos un peso subvaluado o un peso sobrevalorado. Tiene impactos diferenciales en cada uno de los sectores de la economía. Y pues como lo señalabas, bueno, este año no estamos cerrando como quisiéramos desde el punto de vista de los productores, porque estamos teniendo importaciones récord históricas, ¿sí? Que en este año estamos cerrando con más de 37.4 millones de toneladas de importación, aunque fíjese, le voy a dar un dato a reserva de que lo platiquemos más adelante. Aun cuando se esté importando mucha más cantidad de granos, pues resulta que esos granos nos están saliendo mucho más baratos porque en términos de valor no hubo un incremento no hubo un incremento, al contrario, en términos de valor disminuyó las importaciones en 3.3%. ¿Cómo ves este dato, mi estimado José Luis y Daniel? Perdón, ¿importamos más a menor costo? ¿Es correcto? Wow. ¿Eso qué implicaciones tiene, Alberto? Me quedé callado, ¿eh? Sí, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, lo que está sucediendo es de que en nuestra balanza agroalimentaria tenemos varios tipos de productos. Algunos decíamos que tienen un comportamiento inercial, como es el caso fundamentalmente de las bebidas, en donde el único que produce tequila es México. Y si hay un deseo de comprar tequila a nivel internacional, tienen que venir a México al precio que sea. Pero eso no aplica para el Pero maíz. no sucede así con el caso de los granos, porque los granos tenemos muchos competidores. Tenemos competidores grandes como Brasil, Estados Unidos, la misma Ucrania, Sudáfrica, Argentina es un productor de granos muy importante, sobre todo de soya. Y estos granos se mueven en un mercado que técnicamente las conocemos como de commodities. ¿Por qué? Porque son insumos, ¿sí?, que sirven para otros procesos. En el caso del trigo, para la panificación, en el caso del sorgo, para el alimento para ganado, el maíz amarillo para alimento para ganado, ¿sí? Los residuos que se cotizan del subproducto del etanol,
después de hacer el etanol con el maíz o con otros granos, bueno, queda un subproducto que también se comercializa en el mercado internacional. Entonces, al tener un peso sobrevaluado, pues resulta que el precio que estamos pagando por esos alimentos, pues son, en términos de valor, es menor. Aun cuando, fíjese, estos datos, estamos, por ejemplo, este año cerramos con una importación del 20% mayor al del año pasado, por ejemplo, en maíz. Dado que este año cerramos con 19.7 millones de toneladas importadas, un 20% más de lo que se importó el año pasado. En el caso de los aceites, prácticamente estamos igual. México importa cerca de 800,000 toneladas. La variación no es significativa, es del 0.4%. En el caso de la canola sí hay un incremento importante. La canola es un insumo para la producción de aceites. Este año se importaron más de 1.3 millones de toneladas. Eso significa de que hubo un incremento del 31.8%. Nos llama mucho la atención el caso del frijol, porque este año importamos más de 300,000 toneladas de frijol. Si lo comparamos con las importaciones del año pasado, resulta que se disparó en un 300%. Madres. En el caso de trigo, un incremento del 6.9%, de la cebada un 14%, vaya. Prácticamente en todos estos productos que se consideran commodities, porque en su mayoría cotizan de manera directa o con una referencia en el mercado de granos de la bolsa de Chicago, básicamente, este incremento en las importaciones, pues resulta que el año pasado pagamos 16,100 millones de dólares. Y este año, por comprar más, estamos teniendo un valor de más de 15,600 millones de dólares. Pero, ¿en dónde está la diferencia? Porque pareciera ser una buena noticia. Por supuesto que si importamos barato, como decimos, ganan los consumidores, porque los consumidores obtienen estos granos, estas materias primas a un precio, digamos, más accesible, y eso juega en contra de la inflación de los alimentos. Pero ¿cuáles son los perdedores? Los productores nacionales. Pues los perdedores son los productores de granos. Los productores de granos, porque entonces, cuando le quieren comprar a un productor de maíz, que ahorita tenemos el problema serio, ¿eh? Tenemos un problema muy serio, porque en muchas regiones el maíz está almacenado, ¿sí? Hay movimiento, por supuesto, tiene que haber movimiento de las organizaciones de productores, de manera estructurada o no estructurada, porque es lógico que si algo les duele a los productores es el hecho de que tenían una expectativa de vender su maíz a un precio por encima de los 7,000 pesos por tonelada, y resulta que el precio de referencia, el precio de garantía que puso Segalmex, pues está en el orden de los 6,700 pesos, que pudiésemos decir que es un precio que se asemeja mucho a lo que el mercado estuvo haciendo el año pasado. Pero recordemos que en el caso de Segalmex, el impacto que tiene en la compra de alimentos es realmente marginal, porque únicamente atiende a un segmento de productores muy pequeños y con una producción muy limitada. Alberto, Y la gran mayoría de los productores no tienen acceso. Entonces, este precio, fíjese bien, este precio, en lugar de convertirse en un precio mínimo, ¿sí?, se convierte en un precio máximo, ¿sí? Lo toman los acaparadores y quienes compran el maíz con un precio máximo, de tal manera que al productor el día de hoy le están ofreciendo entre 4,500 y 4,800 pesos por tonelada. Entonces ya se imaginarán el problemón que tenemos nada más por este dato. ¿y qué está causando esa problemática, Alberto? Coincido que es una buena noticia en términos de consumidor, pero en términos de política pública que fomente la producción nacional para el autoconsumo bajo el enfoque de la soberanía alimentaria o para la exportación, no es el mejor de los incentivos. ¿Qué está pasando con la producción nacional? Porque también el dato es que estamos produciendo más. ¿Qué destino está llevando
ese producto al tener una competencia a precios más bajos de las importaciones? Bueno, la primera lectura es de que, bueno, si salimos a comprar granos al exterior, es única y exclusivamente porque su precio es más bajo. Estamos hablando de los grandes importadores de maíz, de trigo, las panificadoras. Esas empresas obviamente que buscan siempre un mejor precio y al no haber una barrera comercial propiamente que impida la importación o eliminar los cupos de importación, pues los empresarios pues van a comprar en donde esté mucho más barato. Esto de alguna forma al gobierno le quita una presión porque ciertamente al comprarlos estos granos a un precio menor, pues eso posibilita a que se tenga un control del precio de estos productos. Alberto, pero decíamos, perdón por la interrupción. Tenemos que ir a una pausa, es momento de productor. escuchar a los patrocinadores de Acústica Agronegocios y seguimos platicando de este importante tema. Continuamos en Acústica Agronegocios. Estamos de regreso, amigos de Acústica Agronegocios. Estamos platicando con el doctor Alberto Uca Hernández de este tema muy, muy importante, ese balance tan importante que existe entre la producción, la importación y la exportación de un mercado altamente competitivo como es el de los granos básicos. Bueno, Alberto, nos dabas a conocer cifras muy interesantes, el hecho de que el mercado está pagando entre 4.500 y 4.800 pesos la tonelada de maíz a los productores, mientras que el precio de garantía de Segalmex, cuya cobertura no es tan amplia, está en 6.700 pesos. Síguenos platicando más de todos estos aspectos. muy bien. Mira, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el campo? Así como el año pasado, los productores tenían una expectativa de que los precios iban a estar mucho mejor, porque todos le apostaban a que el dólar podía estar a una cotización mayor, dado que ya veníamos prácticamente durante todo el año con una sobrevaluación del peso frente al dólar. Recordemos que cuando tenemos una sobrevaluación, el incentivo se genera para importar, porque los dólares están baratos y entonces quienes importan materias primas o importan cualquier producto, pues lo están comprando a un precio menor en pesos. El problema es para los que necesitan exportar. Si los exportadores tienen competencia en el mercado internacional, pues los compradores no van a venir a México, se van a ir a otro país, porque ya no somos competitivos únicamente por la tasa de cambio. El problema grave está con los productores que están enganchados con el mercado internacional, porque recordemos que el precio internacional de los granos pues sirve como referencia para poder establecer los precios que se dan en México. Pero si a eso le estamos sumando el hecho que el productor, por una parte, ha incurrido en mayores costos porque se han elevado el precio de los fertilizantes, ¿sí? Aun cuando se puede decir que los fertilizantes, bueno, son gratis y se entregan en todo México, bueno, le llega a un segmento de la población, que es el segmento de población básicamente de autoconsumo y que tiene muy pocos excedentes para comercializar. Pero los productores que tienen más de 5 hectáreas, hasta 100 hectáreas, pues los incentivos no están tan claros. Entonces, estos productores, pues sí, con justa razón, están muy preocupados el día de hoy. En muchísimas partes del país, el fenómeno que estamos viendo es que estos productores no quieren deshacerse de sus cosechas. Tienen todavía una parte importante de los granos guardadas en sus silos, corriendo el riesgo del manejo post cosecha, que eventualmente les pudiera generar algunas mermas que al final pues jueguen en contra también del productor, pero el productor está esperando una respuesta, dijéramos, ya sea del mercado, si en este momento hubiera una devaluación, por ejemplo, que no quisiéramos que una devaluación tan abrupta, pero si tuviésemos una cotización del peso frente al dólar en el orden de los 19 pesos,
por supuesto que eso corregiría inmediatamente el precio que se le paga al productor, porque ya estaríamos hablando que el precio de la tonelada, en el caso del maíz, ya estaría arriba de los 6,500 pesos por tonelada, y el productor tendría el incentivo para vender y entregarlo a quienes en México lo quieran comprar, dado que con ese precio, bueno, pues la diferencia entre importar y comprar, pues ya es mínima. En Si resumen, no se corrige esta parte, pues lógicamente que los productores van a tomar esta información, que es lo que también queríamos plantear. Así como el año pasado, los productores dijeron, bueno, va a haber un mejor precio el próximo año, vamos a sembrar una cantidad mayor de maíz de granos, ¿sí? Aún con la sequía que hubo, y eso afectó, por supuesto, la oferta nacional, aún con todos esos detalles, el productor decidió sembrar. Lo que estamos viendo el día de hoy, y esto como ponemos como ejemplo el caso de Sinaloa. Sinaloa, por la falta de agua, autorizó cerca de 200,000 hectáreas nada más para la siembra de maíz, cuando normalmente se estaban autorizando entre 450 y 500,000 hectáreas de la siembra de maíz. Ahí ya tenemos una reducción programada, en el caso del maíz blanco, arriba de las 3 millones de toneladas que no vamos a producir. Sin embargo, el productor, aún con esa restricción por el agua, se estima que Sinaloa va a cerrar el ciclo entre 300 y 350,000 hectáreas el que se van a sembrar. Pero el impacto ya está muy claro de que no todos los productores están aceptando producir, porque sus expectativas es de que si continúa este precio, el próximo año pues van a seguir perdiendo. Y porque además tienen el grano del 2023 almacenado. Estamos entrando en un círculo vicioso, Alberto. O sea, si los productores mexicanos, por el precio poco competitivo, producto de esta sobrevaluación del precio, están almacenando sus granos, le estamos dando más entrada a la importación, que viene con las ventajas del peso fuerte, porque claro, un peso fuerte le conviene al que importa y no le conviene al que produce o al que exporta. ¿Cómo romper este círculo? ¿Cómo encontrar esta justa medida? Mira, como decía al principio, el tema del campo es un tema extremadamente complejo, ¿sí? Que requiere políticas ortodoxas, dijéramos, como estas de mejorar la tasa de cambio, pero también requiere políticas que no son tan ortodoxas, como el hecho de sentarse a platicar con los productores, con las empresas, concertar justamente con los empresarios y productores para llegar a un acuerdo que les beneficie a todos. Por supuesto que si en este momento están ganando los empresarios que están exportando y están obteniendo un precio diferencial, ¿sí? Lo lógico es pensar que estos empresarios están aportando seguramente una mayor cantidad de impuestos por la importación, y el gobierno está captando una mayor cantidad de recursos por este rubro. Bueno, hay políticas que se pueden instrumentar en donde esos excedentes de ingresos, dijéramos, impositivos, pues se puedan canalizar para compensar los productores que están perdiendo. Algo similar a lo que se hace con el petróleo. Claro. El petróleo, cuando hay un incremento en el precio internacional, el gobierno deja de cobrar ciertos impuestos. Uh-huh. Cuando el precio internacional está muy bajo, sigue cobrando los impuestos, de tal manera que el precio de las gasolinas se mantiene en un rango en el que no sube ni baja demasiado. Eso lo celebramos, mucha gente no está de acuerdo con esas medidas, pero esas medidas compensatorias se tienen que hacer. Siendo el mercado de granos un mercado tan sensible socialmente y tan igual que cualquier otro mercado, porque todos los mercados se rigen por la oferta y la demanda, es lógico esperar que el gobierno genere políticas anticíclicas para compensar estas pérdidas que tienen los productores. Entonces, si sabemos de que el riesgo del precio está asociado a la sobrevaluación del peso, o el tener un peso muy fuerte, pues es lógico pensar que el gobierno tenga que darle, por ejemplo, en este momento, la certidumbre a los productores de que van a poder contar con recursos para comprar sus coberturas en el mercado internacional, en la bolsa de Chicago específicamente, para que, si la expectativa es de que el precio va a estar arriba de los 6,000 pesos y con eso van a estar conformes, pues comprar coberturas con esos precios a futuro, ¿sí? De tal manera que tengamos certidumbre.
Hay otro tipo de políticas que se tienen que instrumentar, que es precisamente el que el gobierno destine recursos fiscales, no únicamente para combatir la pobreza o apoyar a los pequeños productores de autoconsumo, sino políticas como lo hacen todos los países. Veamos el caso ahorita de Alemania, el problema que tiene con sus productores porque no están de acuerdo que les hayan quitado el subsidio del diésel. En México todas esas políticas ya se habían instrumentado, el apoyo con el diésel a los productores, ¿sí? Porque no hay ningún país en este mundo que no esté subsidiando a su agricultura por todos estos riesgos tecnológicos, agroclimáticos y económicos en el que trabajan. Acabas de tocar un tema fundamental y yo creo que sería oportuno emplazarte para que nos platiques precisamente de todas estas series de distorsiones en el mercado. Por ejemplo, los subsidios al diésel, subsidios a la propia producción. Sabemos que la franja maicera de los Estados Unidos es una zona altamente subsidiada por el Departamento de Agricultura de la Unión Americana y lo mismo ocurre en la Unión Europea con tantos productos con denominación de origen. Yo creo que sería oportuno también hablar de ese impacto y de medidas que pudiera tomar el gobierno de México. Y bueno, tienes toda la razón. Ese tipo de políticas desaparecieron con la llegada de la actual administración para concentrarse únicamente en pequeños, muy pequeños productores y aquellos productores de subsistencia, Alberto. Claro, por supuesto. Es que hay que desvincular dos cosas, lo que es el desarrollo rural y el desarrollo agrícola. El desarrollo rural tiene que ver con temas de medio ambiente y con temas de pobreza, ¿sí? El desarrollo agrícola tiene que ver con temas de producción y productividad y tener la disponibilidad de los alimentos y materias primas que necesitamos. Esos dos objetivos son concurrentes. Tenemos que combatir la pobreza, por supuesto que lo tenemos que hacer. A lo mejor lo estamos haciendo bien con algunos programas de transferencias directas, pero son insuficientes. El tema es que esta observación la he escuchado y la hemos hecho porque es parte también de nuestro planteamiento, el que el gobierno tiene que mirar el todo en el medio rural, y ese todo implica que si hay empresarios que siembran 500 hectáreas o 1000 hectáreas, bueno, al final están produciendo alimentos. Y si estos empresarios están compitiendo con sus pares de Estados Unidos, que no son pequeños productores, estamos hablando de empresarios que tienen 10,000, 15,000, 20,000 hectáreas que siembran, y ese empresario que siembra 20,000 hectáreas en Estados Unidos está recibiendo los apoyos para producir más barato y llegar al mercado internacional con mejores ventajas. Entonces aquí tiene que ser parejo para todos, sin discriminar el tipo de productor, porque no es un tema de pobreza, es un tema de soberanía y seguridad alimentaria. Y eso lo hacemos entre todos. Y esta actual administración creó una institución que, al margen de los positivos y los negativos que ha hecho, Segalmex tiene un papel importante, porque yo alguna vez platiqué con los de Segalmex, dicen, pues ¿cuál crisis? Yo tengo mis bodegas llenas de maíz y las estoy comprando, sí, pero si las están almacenando no sirve de nada. Alberto, el tiempo se nos termina, lamentablemente. La verdad es que a mí me parece que son temas que vale la pena resaltar. No vimos el tema de la proyección al 2024, bueno, se esbozó sobre si los productores van a sembrar o no, pero si nosotros logramos hacer una proyección al 2024, podríamos ver más o menos si estos problemas que hoy presentamos se podrían ir aumentando o disminuyendo. Sí, aquí nada más un apunte breve. Los productores toman sus decisiones con información retrasada, ¿sí? Los productores no saben qué es lo que va a pasar en el futuro. Con la información que tienen el día de hoy, si no tienen certidumbre de que va a haber un mejor precio al final del ciclo, lo que va a suceder es que no van a sembrar. Claro. Si tuvieran certeza de que va a haber un mayor precio, van a sembrar. Entonces, las expectativas de siembra están precisamente en las expectativas correctas que tengan los productores, y esas señales las manda el mercado y las manda también el Estado. De acuerdo. Bien. Alberto Hugo Hernández, presidente de los colegios de agrónomos de México. Gracias por esta entrevista. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, y pues estamos siempre a la orden. Gracias. Para estar platicando con este amplio público que les ve y les escucha. Gracias Alberto. Pues Daniel, llegamos a la parte final de Acústica Agronegocios. Se nos terminó el programa, muy completo, muy interesante. Nos vemos en la próxima emisión. Su servidor Daniel Meiners y José Luis, aquí estamos al pie del cañón, al pie de la parcela.
listos para la siguiente emisión de Acústica Agronegocios. Eso fue Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. Una producción de Grupo Acústica.